Chicas, muy buenos días o buenas tardes, en el caso de ustedes que me están viendo. Quiero indicarles lo siguiente. Por cuestiones de salud, estoy de licencia, he tenido un accidente en una de mis piernas, no puedo desplazarme. Entonces, nuestras clases van a ser a través de este medio y vamos a ir avanzando para no perder. Bien, vamos a ver el tema hoy día del romanticismo. El romanticismo es una escuela, un movimiento literario que surge en Alemania, luego va a Inglaterra y posteriormente va a Francia, luego a España finalmente, donde llega de manera tardía por situaciones del contexto social de ese momento. Y después va de España a sus colonias como es el Perú, ¿no? Vamos a hacerles recordar. ¿Qué es el romanticismo? Habíamos indicado en algún momento que es un movimiento ideológico, cultural y artístico, porque se da en todas estas áreas. Es decir, en lo artístico estamos hablando de la pintura, escultura, la música, estamos hablando de la literatura. En aspecto cultural también estamos hablando de justamente de las piezas musicales también. Y por otro lado, tenemos también que el romanticismo se desarrolló en el continente europeo, digamos, al último tercio de lo que es el siglo XVIII, hasta mediados del siglo XIX. Hablamos que el romanticismo nace en Alemania, ¿no? Alemania es el origen de este movimiento, de esta escuela literaria, luego que va extendiéndose por lo que yo indicaba a Inglaterra, luego a Francia, luego a España y posteriormente al Perú, ¿no? También tenemos que indicar que las características netamente del romanticismo literario. Por ejemplo, tenemos el subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? La parte afectiva, el yo. El yo poético es el centro y el mundo que se verá desde un punto de vista personal que conlleva, es decir, la intimidad, la afectividad, la subjetividad del escritor, del autor, del poeta. Luego tenemos el individualismo, ¿no? Es otra característica, el hombre está solo frente al mundo, la naturaleza y la sociedad, ¿no? Entra en esta crisis, en esta, digamos, parte afectiva, el anhelo de la libertad. La libertad aquí en toda su plenitud, ¿no? El hombre lucha por romper todas las ataduras sociales, morales y artísticas. Es decir, el artista tiene que tener libertad para poder desarrollar toda su creatividad, tanto en la literatura, en la música, en las otras artes que se dieron. Por otro lado, tenemos también la característica que se expresa de manera exagerada los sentimientos y la parte íntima, ¿no? Acá predomina el amor sobre todo, pero también los tonos depresivos. Ahí que se habla del mal del siglo, ¿no? Aquí mayormente los románticos se suicidan, ¿no? Y este es un mal ejemplo para la sociedad porque no conlleva a solucionar los problemas, ¿no? Los que están afectados por el amor, el sentimiento, etcétera. El paisaje refleja, es otra característica, el paisaje refleja estos sentimientos. Por eso se ve una naturaleza en toda su furia, acantilados, mares, embravecidos, tormentas, etcétera, ¿no? Y también a veces lleva a la desesperación sin salida, a lo que yo les decía, a esta parte negativa que yo le veo que es el suicidio, ¿no? Vamos a ver también lo que es las características generales que estamos observando, el idealismo. El romántico construye el mundo según su imaginación, según sus sueños, según las ilusiones, y esto lo conlleva a un estatus, digamos, fantasioso, ¿no? Idealista. Otra característica es el desengaño, ¿no? El mundo, la sociedad o la mujer que soñaba, que tanto deseaba, no existe, ¿no? Es decir, había un trauma y como consecuencia había una depresión de esto, ¿no? También otra característica es que hay una huida a lo real, ¿ya? Es decir, se traslada uno a lo imaginario, ¿no?
en el espacio, viajando a lugares lejanos, exóticos, o sea, que están fuera del real, del objetivo, ¿no? En el tiempo se está recordando épocas pasadas, sobre todo en Edad Media, ¿no? Como decía Larra, este poeta, escritor español, ¿no? Libertad en política, libertad en economía, libertad en el arte. Ahí está referido a estas palabras que hemos mencionado anteriormente, que es una de las características también principales. Por eso es que llegó de manera tardía a España, porque los gobernantes de aquel entonces tenían temor, ¿no? De que la gente se levantara en armas, cambiara de actitud ante ellos, ¿no? Esta era la consigna de ese tiempo, ¿no? Y acá hemos colocado el término suicidio, pues al final como una situación que conlleva en esta época a estos escritores y que es una situación muy negativa, ¿no? Que no se debe seguir. Bien, tenemos también, por ejemplo, otras características, los estilos. Hay una ruptura de los preceptos y normas clásicas, por eso se llama la libertad que ellos pregonaban, ¿no? De la etapa anterior. Pues se busca ante todo la libertad de la expresión de los diferentes temas. El romanticismo no es más que el liberalismo en la literatura, como decía este escritor francés Victor Hugo. En todos los géneros se buscan nuevas formas de expresión, pero a la vez también vamos a rescatar géneros, estrofas, versos de épocas pasadas anteriores al clasicismo del siglo XVIII, ¿no? No está clara la división de géneros y formas de la poesía, prosa, comedia y tragedia, pero hay que rescatar que más se desarrolló también en la narrativa, en lo que es la prosa, ¿no? En las novelas sobre todo. Bien, vamos a continuar. También otro punto importante es la expresión del mundo interior del poeta, de lo individual, que ya lo indiqué, lo omnipresente, es decir, temas del amor, es el más importante, el amor apasionado, rebelde, desmesurado, como si fuera un amor adolescente, como están ustedes en esta época, ¿no? Concebido como valor absoluto de que da vida, da vida, es decir, le da sentido a nuestra vida o fuente de sufrimiento total, ¿no? Es decir, si estás con alguien, o te da la felicidad o te hace sufrir, ¿no? Ese es el amor para los románticos. Canta la libertad, la personal, pero también a lo colectivo. Aparecen los temas de misterio, de ultratumba, los fantasmas, las creaciones sobrenaturales. Y aquí es donde está también Adolfo Bécquer, que es un escritor español, ¿ya? Que vamos a ver más adelante. Se resaltan las tradiciones y costumbres de la época, ¿no? Y costumbres nacionales. Son muy frecuentes en los cuadros de costumbre y tipos. Estos se dan en la pintura sobre todo. Los viajes son descritos ampliamente y con mucho detalle. También dentro de ellos tenemos a Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo es un francés, un romántico, no es más que el liberalismo, como él decía en la literatura. La finalidad de la obra literaria indicaba él que es la únicamente estética, no hay intención moralizadora o didáctica, ¿no? Y también otro representante es Goldman Goethe, que es un autor alemán, autor de Las desventuras del joven Werther, obra que pone de moda el suicidio. Miren, miren, este es un mal ejemplo. Otra obra importante también es Fausto, obra maestra del romanticismo alemán. Su tema es del hombre que vende su alma al diablo por el amor y la sabiduría, ¿no? Aquí, o sea, buscar lo más fácil, ¿no? El romanticismo alemán con Goldman Goethe, vamos a ver ahora de manera breve algunos de los autores y más importantes de ese periodo, ¿no? Alemania es la cuna del romanticismo, no hay que olvidarse, ahí se originó. En este país el movimiento es más filosófico que literario, es decir, más pensativo, más reflexivo, etcétera. Surge a partir del grupo Sturm und Drang, Tormenta y Empujes en castellano, ¿no? Algunos de los autores más importantes del movimiento romántico tenemos a Schiller, Hölderlin, Hoffmann y los hermanos Grimm, pero el más relevante de todos va a ser Goldman Goethe, ¿no? Y también vamos al romanticismo en Inglaterra. Los ingleses también se destacaron en dos frentes, llamaríamos en la poesía y en la prosa, es decir, en la narrativa. Lord Byron, prototipo vital del hombre romántico, ¿no? Uno de los autores que retoma y adapta el mito de Don Juan, ¿no? De Don Juan Tenorio, ¿se acuerdan? Y luego tenemos también en la prosa
Tenemos a Maren Schille, precursora del género del misterio, la novela de misterio, ¿no? Esta obra Frankenstein, que ustedes la han visto en televisión, en cine, ¿no? Tenemos a otro escritor dentro de los poetas, a Schelling, a Kick, y Walter Scott va a ser este escritor, pertenece a la prosa, a la narrativa, va a pertenecer o va a iniciar la novela histórica como obras como Ivanhoe, que es una obra que fue llevada al cine, a la televisión, ¿no? Y tenemos también el romántico en Francia, Victor Hugo, ¿no? Víctor Hugo es el precursor del movimiento en Francia, un francés, un escritor muy destacado, además de ser uno de los renovadores del teatro romántico, fue uno de los poetas más prolijos de su país, ¿no? Prolijo significa el más, eh, el más que con más destreza escribió este tipo de poesía, pero destacó más en sus novelas históricas. Nuestra Señora de París, por ejemplo, donde ustedes se acuerdan de Quasimodo, ¿no? ¿Se acuerdan de este personaje que fue llevado incluso hasta los dibujos animados? Nuestra Señora de París, novela histórica situada en la Catedral de París durante la época de la Edad Media. Los Miserables, que es una obra que fue llevada al cine y a la televisión, muy conocida mundialmente, novela social de las cumbres de la literatura, es decir, una de las más populares que tenemos, tanto con Nuestra Señora de París, que habla de los problemas, pues, sociales de esa época, ¿no? En este país se observa claramente la división de las tendencias de lo que es ser conservador y ser liberal, ¿no? En la tendencia conservadora encontramos por ejemplo, al poeta Lamartine. En la tendencia liberal destacan la gran figura de Víctor Hugo, Alejandro Dumas, ¿ya? No hay que olvidar que Alejandro Dumas papá y hay Alejandro Dumas hijo, ¿ah? Autor de las obras tan conocidas como Los Tres Mosqueteros. ¿Quién no ha visto en televisión o en cine Los Tres Mosqueteros? El Conde de Montecristo, que también fue llevada al cine. Muy buenas obras de escritor francés Víctor Hugo, ¿no? Después tenemos también el género de la novela de viajes por la gran vinculación con España, donde destacamos a Mérimée, creador del personaje, ¿no? Luego tenemos eh, con este tema el movimiento romántico en España, ¿no? En España va a tener otras características por el contexto social. En este reinado de Fernando VII tiene digamos, algo particular. El romanticismo, de alguna manera querían retenerlo en las fronteras, pero no pudieron, pues, lograrlo, ¿no? Es decir, se desarrolló más tarde porque en Europa, a pesar que había ambiente propicio después de la Guerra de la Independencia y la Constitución de Cádiz, muchos liberales fueron a exiliarse, es decir, fueron sacados, llevados a otros países donde se empaparon de la literatura que se realizaba en esa zona, ¿no? España, este movimiento romántico sirve para reivindicar y rescatar a los clásicos como Lope de Vega, Calderón de la Barca, que ustedes deben acordarse, y habían sido atacados y destronados durante el siglo XVIII en nombre del buen gusto, ¿no? Se dice que aunque en España no hubo obras maestras como en otros países de Europa, en su conjunto sí tuvo mucha calidad y sirvió para dar impulso a la literatura después del siglo XVIII. Pero también se produce la misma revolución técnica que en el resto de Europa. Tras la muerte del rey, estamos hablando Fernando VII, en 1833 vuelven los liberales. El romanticismo se desarrolló de manera plena, ¿no? Vamos a justamente a ver qué más tenemos en estas tendencias españolas. El romanticismo en España es un movimiento tan amplio que debemos hablar de dos tendencias: el romanticismo conservador, que defiende los valores tradicionales de la región, la patria, la monarquía, y en España sus mayores representantes son Zorrilla, José Zorrilla, y el Duque de Rivas. En cambio, en el romanticismo liberal tenemos aquellos que reflejan las ideas liberales y las revolucionarias de un cambio, ¿no? Está Larra y Espronceda, que son las figuras más representativas de esta tendencia, ¿no? Y tenemos a nivel de la poesía, ¿no? Digamos, los poetas románticos, el más destacado es Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Es el género más idóneo para expresar los sentimientos, predomina la fuerza, la musicalidad,
el colorismo frente al buen gusto, la libertad de la expresión se traduce en el uso de nuevos ritmos, de medidas y estrofas, pero también se recupera algunas estrofas tradicionales, principalmente el romance, ¿no? En los temas que tratan la poesía, la expresión de los sentimientos. Generalmente estos poemas son sencillos, una poesía lírica de tono intimista, de manera sentimental, y se centra el tema en el amor y la libertad. Pero también encontramos otros casos que es importante mencionarlos, ¿no? Aquí están los poetas que estamos hablando románticos, José Espronceda, los dos románticos tardíos, ¿no? Gustavo Bécquer y Rosalía Castro. Por ejemplo, tenemos José de Espronceda, que es otro escritor romántico de España. Este es un poeta representativo, muy exaltado, con tendencia liberal. Fue un hombre políticamente comprometido que tuvo que exiliarse con su oposición a Fernando VII, ¿no? Exiliar significa fue sacado de su país, de España. Hombre apasionado, el gran amor de su vida fue Teresa Mancha, con la que mantuvo una tormentosa relación en la que se incluyen espadas, escapadas, etcétera, pleitos, ¿no? Un rato y varios encuentros y desencuentros, ¿no? Así eran los románticos, ¿no? Luego tenemos también, lo más interesante de su obra es su producción lírica. Dentro de ellas tenemos sus canciones, los poemas extensos, uno, por ejemplo, El estudiante de Salamanca, El diablo mundo. Tenemos también composiciones más conocidas como La canción de pirata. Tenemos el poema más romántico de la literatura española que se hace un maravilloso canto a la libertad, ¿no? Y también tenemos El estudiante de Salamanca, vamos a hablar un poquito. Es un poema extenso en el que don Félix de Montamar y segundo don Juan Tenorio descienden al infierno después de contemplar su propio entierro. O sea, nos cuenta esto, ¿no? En el poema vemos un contraste entre la belleza y lo macabro, y lo intenso del lirismo y otros dramáticos igualmente, efectos sonoros, métricos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos El Diablo Mundo, que es otra obra que hemos mencionado, vamos a indicar un poquito, es un poema filosófico en el que se hace una reflexión amarga sobre la influencia del mundo en el hombre, ¿no? Lo más interesante de esta obra es el canto a Teresa, un poema independiente del resto de la obra en el que Espronceda llora la muerte de su amada. Un hermoso poema de amor y dolor. Y también tenemos al máximo representante, de manera tardía, como se indica, a Gustavo Adolfo Bécquer. Junto a Rosalía se le ha considerado como romántico tardío a pesar de ser el más destacado a nivel de España. Representa la poesía intimista dentro de un movimiento que se caracteriza por la exuberancia, la musicalidad y la exageración. Es el poeta que más huella ha dejado en este siglo de los románticos. Por ejemplo, frases muy conocidas de Gustavo Adolfo Bécquer: todo el mundo siente, dice. Solo a algunos seres les ha dado el guardar como un tesoro, la memoria viva de lo que han sentido. Yo creo que estos son los poetas. Es más, creo que únicamente por eso lo son. Y él habla también de la poesía, ¿no? Dice, la poesía eres tú, te he dicho, porque la poesía es sentimiento y el sentimiento es la mujer. Miren, los románticos tenían esta tendencia de indicarnos esta percepción, esta visión que tenían sobre el amor, ¿no? Y también tenemos otra frase de ellos conocidas, ¿no? De Becker. En mi interior te dije que la poesía eres tú, porque tú eres la más bella personificación del sentimiento y el verdadero espíritu de la poesía. No es otro. Miren qué frases tan bonitas que escribía Becker y alusivas a lo que es la poesía, ¿no? Dice, yo no sé por qué los poetas y las mujeres no se entienden mejor entre sí. Su manera de sentir tiene tantos puntos en contacto, quizás por eso. Dice, en la mujer, por el contrario, la poesía está como encarnada en su ser, su aspiración, sus presentimientos, sus pasiones y su destino son poesía. Y otra frase, para cerrar esta parte, dice, podrá haber poetas, pero siempre habrá poesía. Bueno, tenemos de Becker
El libro de los gorriones o rimas también, que son de 1871. Son muy interesantes sus ideas sobre la poesía. Veamos algunos de ellos que ya hemos mencionado. Las rimas se ordenaron en cuatro grupos temáticos, ¿no? En las primeras tenemos las rimas del 1 al 11. El tema es la poesía y su conexión con el mundo. Y segundo, las rimas a partir del 12 al 29, está enamorado y canta su amor correspondido. Y en la tercera parte tenemos de las rimas, a partir de la 30 hasta la 41, está decepcionado y se lamenta el fin del amor, ¿no? Y finalmente tenemos en sus rimas finales solo ve dolor y muerte. Esta es en estructura, digamos que se desarrolla Rosalía Castro, que es otra importante poetisa española que ustedes van a buscarla. Ella está en prosa, escribió novelas históricas que son relatos ambientados a la época de la Edad Media, relatos fantásticos también hizo, historias fantásticas sobrenaturales, frecuentes con temas de ultratumba. Y aquí es justamente donde se inicia este tipo de novelas, ¿no? Cuadro de costumbres, descripción de los lugares típicos y costumbres del país o de la región. La prosa romántica en España apenas se elabora en el género de la novela histórica. El que encontramos honrosas excepciones como El Señor de Mimbre, de Enrique Gil y Carrasco, ¿no? Si se tiene mayor desarrollo la prosa costumbrista, lo que conocemos como cuadro de costumbres, ¿no? Bien, esto dice, se trata de escenas breves en las que describen minuciosamente el modo de vida de aquel entonces. Los personajes son increíbles, pero son estereotipos como el mendigo o el afrancesado, ¿no? Los escritores más importantes de este género son Mesonero Romanos, tenemos Calderón también, y tenemos Mariano José de Larra. Y tenemos a Mariano José Larra, que ustedes van a hacer trabajo, Gustavo Adolfo Bécquer, de igual manera, el teatro. Ángel Saavedra Duque de Rivas también van a hacer este trabajo, José Zorrilla, estos escritores que van ustedes a indicar justamente en el romanticismo de España. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo que van a hacer? Como no tenemos clases presenciales, ustedes yo les voy a dar en Classroom, me van a elaborar una infografía de cada uno de los escritores que yo les voy a indicar en su grupo de WhatsApp respecto al tema del romanticismo que les corresponde, ¿no? Agradezco su atención y a cumplir con las fechas y los trabajos que están registrados en Claro. Espero que me hayan entendido, chicas, y ya muy pronto nos veremos físicamente. Gracias por la atención.